Sos de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. En el Senado de Brasil acaban de inculpar al presidente del país, a Jair Bolsonaro, entre otras cosas, de crímenes contra la humanidad. Sería importante no perder la dimensión de la gravedad de semejante suceso. A un presidente puede ser que en funciones se lo acuse de maniobras de dudosa ética, de actos de corrupción, pero que a un presidente en funciones se lo acuse de crímenes contra la humanidad es absolutamente inusual. Mucho más si el presidente en cuestión no está gobernando un país que esté en guerra. En el escenario de una guerra civil o contra una potencia extranjera, suelen darse ese tipo de acusaciones, la de cometer crímenes contra la humanidad. Es una acusación bastante común cuando se trata de dictadores, o sea, de regímenes donde el poder ejecutivo no está controlado en absoluto por los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, pero que en un Estado de Derecho, en una democracia, el presidente sea acusado por el Senado de cometer crímenes contra la humanidad es algo absolutamente inusual, sobre todo no mediando una guerra de por medio, y es algo de una gravedad cuya dimensión es oceánica. Mucho más si uno toma en cuenta que en el mismo puñado de días en que en el Senado se analizaba una investigación que llevó semanas, que más que un trabajo de investigación fue un trabajo de análisis, porque no se trataba de descubrir nada que no hubiera estado a la vista, ¿no? Un análisis que llevó 6 meses, en el cual un grupo multipartidario de senadores llegó a la conclusión de que el presidente cometió una serie de delitos, entre ellos el de crimen contra la humanidad. En ese mismo puñado de días, ese presidente aparece en su canal de Instagram, de YouTube, leyendo un estudio desopilante que llegaba a la delirante conclusión de que las vacunas propagan el SIDA. Fíjense qué increíble, el presidente de un país diciendo que las vacunas propagan el SIDA o insinuando un vínculo directo entre la doble vacunación y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Se dan cuenta qué desopilante, qué oscuro y qué grave es la situación en Brasil? Se trata de un presidente que tiene un cúmulo, una montaña de denuncias intentando convertirse en impeachment, o sea, en procesos de juicio político para destituir al presidente. Si esas denuncias, si esos pedidos de juicio político no han avanzado en el Congreso, es solo porque al frente de las dos principales cámaras hay legisladores que responden al presidente, pero solo por eso. Ya es de por sí inédita la cantidad de pedidos de juicio político que aglutina un solo presidente en un único mandato. No está en la parte final de su segundo mandato, está promediando el primer mandato y ya tiene un récord de pedidos de juicio político. Al mismo tiempo, en la Corte Suprema, uno de los jueces supremos, Alexandre de Moraes, va supervisando una investigación para establecer si efectivamente, como todo parece indicar, el presidente es responsable de la producción en gran escala de falsa información, de fake news. Aparentemente, la industria, esa fábrica de fake news, trabajaba o tenía como base central
el mismísimo Palacio del Plan Alto, o sea, donde está la sede presidencial, en los mismos días en que la Corte Suprema de Justicia investiga al presidente por producir falsa información, ese presidente aparece en sus canales, en las redes sociales, vinculando la vacuna con el SIDA. Y es el mismo presidente que a la vista de todo el país y del mundo saboteó todas las medidas de distanciamiento social y lo hizo de todas las maneras posibles. Saboteó el uso de barbijos, saboteó la distancia entre las personas, exhortaba a las aglomeraciones en sus canales en las redes, donde ya había sido suspendido por actitudes irresponsables que podían ocasionar daños gravísimos o que podían tener consecuencias trágicas, ya había sido suspendido porque exhortaba a producir aglomeraciones, el presidente del país, al que muchos gobernadores y muchos alcaldes, algunos tan importantes como el gobernador del estado de Sao Paulo, que también es conservador, también es de la derecha, João Doria, ¿no? Y que lo denunció innumerables veces por sabotear de manera sistemática las políticas antipandemia que intentaba aplicar ese estado. Denuncias por el estilo recibió de otros gobernadores y de alcaldes de numerosas ciudades brasileñas. Acusaban al presidente de sabotear las medidas antipandemias, las políticas sanitarias para contener la propagación del COVID que intentaban esos municipios y esos gobiernos estaduales. Casi un récord de denuncias contra un solo hombre, contra el presidente del país. Casi un récord. No están todas en el campo de la pandemia. También fue denunciado por públicamente exhortar a los militares de manera malamente velada a intervenir contra el Congreso o a intervenir contra la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hacía a la luz del día, ¿no? O sea, teniendo como testigo a todo el pueblo de Brasil y a todo el mundo que se asoma a las cuestiones de Brasil. El mismo presidente que acumula semejante cantidad de denuncias, porque desde el primer día de la pandemia no hizo otra cosa que marchar a contramano de todas las políticas sanitarias recomendadas a nivel mundial, las que estaban aplicando todos los países. El mismo presidente, acusado de haber convertido al gobierno federal en un obstáculo para la aplicación de políticas sanitarias en el escenario de una pandemia, en vez de hacer que ejerza el rol que tiene que jugar el Estado federal, que es la de coordinador, de gran articulador de todas las políticas estaduales, de todas las iniciativas estaduales, todos los esfuerzos estaduales para contener las muertes que provoca una pandemia. Ese mismo personaje, en el mismo puñado de días en que el Senado está por inculparlo de nada menos que crimen contra la humanidad, aparece en su canal en las redes vinculando vacunaciones con SIDA. Yo creo que a esta altura más de un brasileño tiene que estarse preguntando si además de las pulsiones oscuras que siempre han gravitado sobre la personalidad de Bolsonaro, no hay un problema visible y manifiesto de incapacidad psicológica, incapacidad mental para ejercer la función presidencial. A mí me recuerda el caso ecuatoriano, allá por 1996. En ese año que duró en el gobierno, el presidente Abdalá Bucaram se dedicó a recorrer todos los programas de televisión. Los ecuatorianos, estupefactos, lo veían a toda hora en todo tipo de programas, cantando, bailando, haciendo el monigote. Era grotesco. El presidente de Ecuador
en los programas de televisión. La mayoría de los ecuatorianos sintieron vergüenza ajena. Por eso se abrió en el Parlamento una iniciativa encabezada por el expresidente Rodrigo Borja, que terminó en 1997 destituyendo al presidente Abdalá Bucaram por incapacidad mental para ejercer la presidencia. Yo no sé si a esta altura la misma idea no está rondando la cabeza de muchos en Brasil. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.